El 11 de julio, en 1978, el camping de los Alfaques se encontraba repleto de familias, disfrutando de unas vacaciones, en la costa de Tarragona, España. El ambiente era de felicidad y relajación. Sin embargo, lo que parecía ser un día perfecto, pronto se tornaría en una pesadilla, donde perderían la vida 243 personas. En una carretera cercana, un camión cisterna pesado avanzaba lentamente, cargado con un peligroso líquido inflamable. Nadie sospechaba que este camión se convertiría en el portador de la tragedia que cambiaría la vida de cientos de personas en cuestión de segundos. Sobre las 2:30 del mediodía, se encontraban alrededor de 800 personas veraneando en el lugar, cuando el camión pasaba justo por la carretera cercana al camping y explosiona por una sobrecarga en la cisterna. El calor del sol de julio contra la chapa de acero de la cisterna calentó el propileno líquido que había en su interior. Y la cisterna reventó, creando el caos. Minutos después se produjo una segunda explosión cuando el propileno se evaporó por el calor del ambiente, formando una nube de gas que se expandió rápidamente. Y alguna pequeña llama de un cigarrillo o de cualquier chispa perdida prendió el gas en una lengua de fuego que alcanzó los 2000 grados centígrados, provocando una bola de fuego que atravesó el camping, carbonizando todo lo que encontró a su paso, hasta llegar al mar. La temperatura en la zona fue tan alta que los testigos vieron hervir el agua de la orilla del mar hacia donde huían las víctimas. Las personas que en ese momento estaban dentro del agua murieron inmediatamente, y lo mismo les sucedió a los que se arrojaron al agua en un intento desesperado de huir de las llamas, acabando con la vida de 158 personas al instante. Y más de 300 personas sufrieron graves quemaduras. La Guardia Civil y el Ejército recorrieron el camping arrasado, buscando supervivientes. El número de víctimas escaló rápidamente en las siguientes horas, ya que muchos de los heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos murieron poco después. Entre ellos muchos turistas alemanes, franceses y belgas. La población se volcó en ayudar a las víctimas a trasladar con sus propios coches a los heridos a 2 centros de referencia especialistas en grandes quemados. La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de las víctimas. El trabajo de la Comisión de Identificación y el Departamento de Investigación Criminal de Alemania ayudó y permitió la identificación de todas ellas. Voluntarios del hospital extrajeron muestras de sangre ventricular de 105 de las víctimas, que se encontraban en el cementerio. En el accidente, 2/3 partes del camping fueron destruidas. La discoteca que había enfrente quedó completamente destruida por la fuerza de la onda expansiva. Y con tan mala suerte de que la familia propietaria, en ese momento, estaban dentro limpiándola, muriendo todos al instante, 4 adultos y 2 menores, los únicos de la localidad. El número final de víctimas fue de 243. En una de las paredes exteriores se creó un mural en memoria de las víctimas. Una estrella y una inscripción recuerdan cada una de las personas que perdieron la vida ese fatídico día. El camping fue reconstruido en 6 meses, y a día de hoy continúa abierto. Pero en los años posteriores al accidente, empezaron a aparecer testigos, contando lo imposible. Decenas de conductores que relataban visiones inexplicables mientras conducían por la carretera a la altura de la tragedia. Todo sucede de madrugada, figuras de familias inmóviles, en medio de la carretera, o por el arcén, en bañador, o ropas veraniegas,
en pleno invierno. Niños con cubos de playa oxidados, como si vinieran de jugar, se ven en la zona boscosa de la carretera. Dos mujeres rubias y altas con la cara negra, o no tienen rostro. Los aparecidos o fantasmas del camping de los Alfaques han sido referidos por muchos testigos, pero también han sido vistos por la Guardia Civil. Una pareja de agentes permanecían ocultos en la playa en una operación policial, cuando observaron de madrugada, en pleno invierno, el paseo de una madre con su hija, y desaparecieron. Se oyen pasos y voces de niños pidiendo ayuda. Tanto es así, que llegaron a hacerse psicofonías en la zona. Dicen de estos supuestos fantasmas, que son manifestaciones de la energía residual de la tragedia en el lugar, o espíritus que no lograron encontrar descanso después de una muerte prematura y violenta. Recordando a todos la fragilidad de la vida y la rapidez con la que puede cambiar todo. En un segundo.